Hola a todos, hoy estamos con Cristina Tarribas, psicóloga de Forum Girona, y vamos a estar hablando sobre adicciones a las pantallas, tanto en jóvenes como adultos. ¿Qué tal estás, Cristina? Bien, gracias por invitarme. Aquí estamos encantados de poder hacer esta entrevista sobre un tema tan actual como es las pantallas y sobre todo en una época como es verano, vacaciones, que la tendencia, ¿no? Cuando tenemos tiempo libre, la tendencia es mirar más o estar más pegados a las pantallas. Totalmente de acuerdo. Así que vamos a empezar por la primera pregunta. ¿Cuándo deja de ser un uso habitual para convertirse en un abuso o incluso poder llegar a una adicción? Cristina. Mira, cuando se produce un abuso de pantallas es cuando empieza a interferir en nuestro día a día, sea cual sea las áreas, a nivel laboral, a nivel familiar, a nivel social o incluso a nivel personal. Cuando empezamos a descuidar nuestro día a día, nuestras actividades que solíamos hacer para dedicarlo a esa pantalla. Entonces, el abuso que empieza cuando hay una dependencia, cuando yo necesito ese elemento, ese dispositivo electrónico para sentirme bien. Pues ahí es cuando de mi uso habitual o un consumo puntual que yo pueda tener esa pantalla se vuelve en un abuso y puede derivar a una adicción de pantallas. ¿Vale? O incluso también cuando se retira el aparato, ¿no? Aparecen conductas igual, pues más irritables, más... Exactamente, el hecho de no poder estar conectado, porque muchas veces esta pantalla implica una conexión a internet, el no poder usarlo me genera malestar emocional, más irritabilidad, sensación que me falta algo incluso, o el no saber qué hacer si el uso de una pantalla, el no tolerar ese aburrimiento o no tener otras herramientas, otras actividades aparte de una pantalla que yo me satisfagan y me hagan sentir bien. ¿Vale? ¿Y qué diferencia hay, o si hay alguna diferencia entre adultos y jóvenes, ¿no? Porque muchas veces nos focalizamos en un perfil más joven, en adolescentes y demás, pero realmente en adultos hay muchos casos, ¿no? También con esta problemática. Yo te diría que si nos ponemos a analizar el uso de pantallas que hacen los adultos, a día de hoy casi todos cumpliríamos el criterio de un abuso, incluso una dependencia de los dispositivos electrónicos. Lo único que sí que se diferencia es el uso que hacen. Normalmente en adolescentes el uso o abuso de pantallas viene derivado de utilizar redes sociales o videojuegos, mientras que en adultos normalmente esa dependencia o este abuso viene o bien relacionado por el ámbito laboral, parte de muchos trabajos, pero también a nivel de utilizar aplicaciones para apostar a través de internet o de mirar resultados o incluso de estar pendiente de noticias que hay alrededor del mundo y esa necesidad de estar informado o de tener información en cualquier momento de manera inminente y sin saber poner un límite o sin saber esperar a que pueda llegar esa información a través de otro canal, donde se diferencia el tipo de contenido que se visualiza a través de estas pantallas, pero incluso el uso es mucho mayor en adultos que en adolescentes. Claro, porque al final en adultos se camufla de alguna manera, ¿no? Es decir, veo las noticias, me estoy informando de esto. El tema de las apuestas ya entramos un poco en tema ya de la problemática del juego, ¿no? Del juego patológico. Entonces hay muchos componentes también, incluso también el término de FOMO, ¿no? De querer enterarte absolutamente de todo de manera inmediata de lo que pasa en cualquier parte del mundo sin saber desconectar, porque el problema realmente es la dificultad que el ser humano en general, que la sociedad en la que vivimos con tanto estímulo, nos cuesta desconectar, ¿no? Claro, fíjate, muchos de nosotros al levantarnos por la mañana somos incapaces de no mirar un móvil o de no conectarnos a internet o mirar una red social antes de trabajar, incluso el revisar simplemente los mensajes de WhatsApp y tener la necesidad de contestar de manera inmediata y que la otra persona también espere que le contestes en un breve lapso de tiempo. En no esperar 2 días para recibir una respuesta, normalmente insistes, hey, ¿todo bien? Entonces, fíjate, los adultos incluso tenemos una parte más de dependencia que estamos educando también a los más jóvenes a el uso de esas pantallas. Entonces, los adolescentes al final lo que evitan son los comportamientos o los patrones que a nivel de sociedad les estamos enseñando. Te envío un correo electrónico y me lo tienes que contestar al momento. Me levanto por la mañana, reviso mis redes sociales. Entonces, cuando un adolescente se levanta y nos pide, quiero el móvil para mirar qué me han dicho mis amigos, saltan las alarmas. De, porque esto es que está enganchado al teléfono móvil. Es que nosotros somos los primeros que lo hacemos, seguramente. Claro, o incluso inculcar, ¿no? De padres a hijos, por ejemplo,
cuando llegues a este sitio me llamas y cuando yo te llame me contestas al momento y cuando te escriba también quiero que me contestes al momento para saber si estás bien. Claro, ahí también estamos trasladando los miedos, ¿no? Que se puede convertir en una dependencia con el teléfono. Exactamente. Y al final también el hecho de que sí, un dispositivo electrónico puede ser un elemento de protección, al final lo que estamos haciendo también es que ese joven siempre tenga a su disposición un dispositivo electrónico y no sepa dejarlo a un lado, como tiempo atrás, nosotros nos podíamos ir a cualquier sitio sin la necesidad de llevar el móvil encima, por ejemplo, y sin estar conectado. Que al día de hoy es una cosa bastante impensable y que es lo que estamos transmitiendo también a las generaciones más jóvenes, que desde pequeños incluso han creado dispositivos de control parental o de rastreo para saber dónde está el niño, cuando antes era completamente distinto. Entonces sí que es verdad que estamos inculcando a más jóvenes, incluso niños, a una sociedad que tiene una dependencia hacia el comunicado y esto implica los dispositivos electrónicos y pantallas. Sí, totalmente. Y el tema del control parental lo hablaremos más adelante, pero me parece algo súper interesante para hablar porque hay una fina línea, ¿no? Entre qué es lo sano y qué es lo protector realmente, pero bueno, iremos a lo largo de la entrevista lo iremos comentando. ¿Cómo afecta el abuso de pantallas a nivel cerebral y emocional, especialmente en el desarrollo de un adolescente? Empezando porque el adolescente aún está en plena fase del desarrollo. Hasta los 25 o 28 años el cerebro aún está en desarrollo, sobre todo lo que es la parte racional de tomar decisiones. El hecho de incorporar una pantalla implica que estamos estimulando el cerebro con luz, movimiento, sonido, incluso información que no necesita. Entonces, lo que estamos generando son cambios a nivel cerebral de ese adolescente que son difíciles de revertir. Cuando ya se produce este cambio, esta alteración en el sentido de los sistemas de recompensa, de la manera de procesar la información, de la cantidad de estímulos que necesitan, esto genera unos cambios que es muy difícil volver a recuperar, digamos, la estructura que el cerebro está determinada. Entonces, ¿cómo le afecta esto? Nivel de atención, concentración, de memoria, que acaban siendo procesos fundamentales para el aprendizaje. Están en plena época académica, entonces tienen que fomentar todas estas habilidades que por una pantalla lo que estamos haciendo es, digamos, no ejercitarlas, por lo tanto dejan de funcionar como se espera. Pero no solo ya a nivel cerebral tiene un impacto de cómo funciona, sino que a nivel social también genera muchos problemas, ya sea porque también se involucran en conductas de riesgo, ya sea el ciberbullying, el sexting, el grooming, es decir, hay muchos factores de riesgo que nos podemos encontrar en las redes sociales, sino que también altera la manera en que socializan entre ellos. Si nos fijamos ahora vas a un parque y te encuentras a un grupo de adolescentes, todos con el móvil, que están hablando entre ellos. Entonces, todo el tema de la comunicación social, de comunicarse de manera asertiva, de saber interpretar las emociones y expresar las emociones a los demás, todo esto se ve limitado. Claro, la comunicación no verbal. Exactamente. Entonces, claro, al final todo esto acaba teniendo un impacto muy grande, sobre todo cuando hacen el casco de adolescente a adulto. Porque en esta adolescencia, justamente, todo el tema de relaciones sociales es cuando toma más importancia. La familia pierde la parte importante que tiene y los amigos son mi vida entera. Claro. Entonces, claro, el hecho de limitar esta interacción a través de una pantalla, a través de un dispositivo, crea muchas barreras que cuando tienen que ponerlo en práctica en la vida adulta les generan muchas dificultades. ¿Cómo puede repercutir? Pues puede ser terminar siendo una ansiedad social, una fobia social, dificultades de gestión emocional cuando me encuentro con una dificultad, y al final también tienen un impacto a nivel laboral, porque no son capaces de mantener un trabajo o les cuesta sostener ese tipo de trabajo que le piden, el hecho de no poder comunicarse con los compañeros como él ha aprendido a hacerlo, pues tenía que tener un impacto muy grande. Que no somos todas las esferas. Y que no somos conscientes del impacto real que tiene, y es que ahora estamos estudiando realmente cómo afectan estas pantallas en la adolescencia y las consecuencias que tienen en la vida adulta. Claro. Que realmente también es que lo tenemos tan normalizado y que al final somos una sociedad totalmente digitalizada y es evolución realmente. O sea, a mí me parece súper bien que cada vez realmente pues vayamos evolucionando en ese sentido en cuanto a la tecnología porque nos facilita mucho, pero obviamente ha de haber una buena prevención.
Porque si no hay una buena prevención, entonces el ser humano no sabe utilizarlo. Entonces, como incluso con las drogas también, que hay mucha falta de prevención, pues este tipo de comportamientos o de sustancias que puedan generar cierta adicción, es necesaria la prevención y que por eso estamos aquí hoy. Totalmente. Te añadiría prevención y educación también, porque no se educa en pantallas. Claro. Es una cosa que damos por hecho que vamos a saber utilizarlo, tanto adultos como jóvenes, adolescentes o niños. Es dar un dispositivo y pensar que esa persona ya va a saber utilizarlo de manera adecuada. Y muchas veces lo que nos encontramos es, tanto en jóvenes como en adultos, el no saber cuál es el límite de tiempo recomendado, el cómo tengo que usarla, incluso ser mi propio freno cuando me doy cuenta de que este uso está siendo un problema en mi vida. Entonces, si yo no sé reconocer si a mí me han enseñado estos riesgos, es muy difícil que yo pueda utilizarlo y darme cuenta cuando empieza a ser un problema. Yeah. Por eso nos encontramos con adicciones a pantallas que no aparecen hasta que realmente el impacto, las consecuencias han sido muy grandes en la vida de esa persona. Claro, y que no solo nos quedamos en un tema de la adicción comportamental, ¿no? Al final, un adolescente que puede estar enganchado a una pantalla, ¿no? El buscar continuamente esa dopamina con esos vídeos cortos que te generan un placer inmediato y además que tú no lo gustas, ¿no? O sea, quiero decir, una cosa es que tú te metas en YouTube y te interese mirar X vídeo o X entrevista y lo mires, porque tú decides. Pero realmente tanto bueno, las redes sociales, tanto Instagram como TikTok, realmente tú no decides. Tú vas pasando y según el algoritmo te aparecen unas cosas y otras, que ese es el problema, que nos quita esa libertad y esa decisión, ese poder de decisión. Y esto afecta mucho también en la toma de decisiones de los adolescentes y el tomar decisiones de manera consciente, valorando las consecuencias y los beneficios de ese acto. Entonces, al final, esta conducta que tienen a través de las pantallas termina apareciendo también en su día a día. Hay muchas conductas de riesgo, hay situaciones mucho más conflictivas en su día a día, fuera de una pantalla, pero porque es la manera que han aprendido también a funcionar. Es lo que la pantalla les está dando. Sí, sí, totalmente. Y que a todos nos gustan las comodidades y el placer inmediato, pero yo siempre lo digo, ¿no? Que una cosa es hacer lo que me da la gana y otra cosa es lo que me sienta bien. Lo que me da la gana es lo fácil que se acaba convirtiendo en complicado y realmente lo que uno necesita para tu bienestar normalmente es lo que más cuesta de generar ese hábito también. Totalmente. Lo que estamos viendo mucho en población muy joven es que pierden los hábitos de autocura, de cuidado personal, como hacer deporte, dormir las horas necesarias, o incluso tiempo para nutrir nuestra postura, como ir a un teatro, consumir, por ejemplo, contenido de calidad o leer un libro, porque se ve sustituido por el tiempo de pantalla y el contenido que nos muestran las redes sociales. Entonces, como adulto, a veces nosotros podemos decidir qué tipo de ocio prefiero consumir, pero si como joven yo siempre he consumido el tipo de ocio a través de pantallas, redes sociales, y que es este contenido inmediato de corto tiempo y que además me gusta porque el algoritmo me lo muestra, cuando yo soy mayor me gusta mucho también tomar esas decisiones conscientes. Claro. Entonces nos ponemos una población mucho más sedentaria, mucho más dependiente de una pantalla y donde vemos las cosas de manera mucho más inmediata. Esto es un riesgo. Claro, y en automático, nos acostumbramos a funcionar en automático. Totalmente. Y cuando no puede ser posible, luego va relacionado con ansiedad, con depresión, con insomnio, con problemas de somatización, de problemas intestinales, y todo viene derivado porque a nivel emocional está teniendo un impacto muy grande. Sí, sí, totalmente. ¿Qué síntomas psicológicos se suelen observar en personas con usos compulsivos de pantallas? El principal y el que es más visible también por el entorno es la irritabilidad. Vale. Por ejemplo, el no tener conexión a internet, el no poder conectarse o el tener que recibir una llamada o un mensaje y que no llegue. Esto se muestra a través de irritabilidad. Y este es el que más se exterioriza porque es el que la gente también detecta. A nivel personal y de cómo lo vive, síntomas de sentirme vacío, de desesperación, incluso de depresión, insomnios, dificultades para organizarse en su día a día. Es decir, a nivel de gestión emocional crea un vacío muy grande que tiene que aprender y acaba teniendo también un impacto
a nivel de autoestima. Claro. El no saber quién soy, el no saber qué me gusta, el compararme también constantemente a través de las redes sociales, el no sentirme suficiente, el tener que compartir constantemente. Cada persona lo vive de una manera muy distinta. Pero sí que es verdad que la irritabilidad es una característica y es un impacto que tiene muy grande y que últimamente la gente suele detectar antes, porque ante la imposibilidad de conectarme, esa rabia. Claro. Y muchas veces el proceso pasa por trabajar esta conciencia de por qué necesito esta pantalla y muchas veces ni la propia persona lo sabe. Claro. Es algo que me he acostumbrado a utilizar, que está teniendo un impacto, pero que no me estoy dando ni cuenta de por qué me está afectando. Claro. Bueno, esto también es un poco como la gente que se acostumbra también a dormirse con algo, con la tele de fondo, por ejemplo. Exactamente. No deja de ser un estímulo, no es visual, pero al final es auditivo. Y de alguna manera es como esa necesidad un poco de desconectar de uno mismo, ¿no? Porque por las noches muchas veces es cuando más los pensamientos salen a flote y el hecho de tener un ruido de fondo, sea música, sea una serie, una película o lo que sea, también es para calmar de alguna manera este ruido. Totalmente. De hecho, muchas veces la adicción a pantallas o la dependencia a pantallas aparece junto con otro problema personal que tenga esa persona, porque se retroalimenta. Por ejemplo, lo que decías antes de ir a dormir. Me aparecen estos pensamientos de intrusivos, me genera ansiedad, utilizo una pantalla para calmar esa ansiedad. Pero al final esa pantalla también me está generando un estímulo que alimenta esa sensación. Por detrás, o sea, sin darme cuenta. Exactamente. Entonces, muchas veces van acompañados. Y cuando aparece una problemática con las pantallas, sea del tipo que sea y el tipo de pantalla que estuvimos hablando, puede ser una televisión, puede ser un móvil, puede ser cualquier tipo de dispositivo electrónico, normalmente va acompañado de otro tipo de sintomatología, normalmente ansiosa o bien depresiva, porque lo utilizo o para calmar esa ansiedad que estoy sintiendo o lo utilizo para aislarme. Entonces, una de las dos termina retroalimentando también ese uso de pantallas y terminamos haciendo la verdad más grande. El problema no lo estamos reduciendo con una pantalla, sino que lo que estoy haciendo es incluso incrementar esa sensación de desagradable de tener. Sí, totalmente. ¿Cuál es la relación entre pantallas y otros trastornos como depresión, ansiedad, TDAH? Te diría que con el TDAH tiene mucha relación con el control de impulsos. Vale. Y la necesidad constante de nuevos estímulos. Es decir, al final, ante una persona, ya sea joven o adulto con este diagnóstico, la necesidad de estar en constante movimiento, de necesitar información, es lo que lo lleva también a realizar esa conducta más impulsiva y compulsiva con el dispositivo electrónico. Entonces, normalmente cuesta mucho más poner límites, saber cuándo tengo que parar ese rato de pantalla o hasta qué punto está afectando en incluso activarme mucho más y generarme esa sensación de prisa, de necesidad de necesitar cosas. Necesidad de estar sobreestimulado, ¿no? Exactamente. Y al final una pantalla, es lo que te comentaba antes, es una luz, es un movimiento y es una acción que de normal ninguna otra cosa me da. Claro. Es multiplicado por 10 o por 20. A nivel cerebral tiene un impacto muy grande porque es como ir 10 veces más acelerado. Claro. Y si esto lo juntas con un diagnóstico de un TDAH, justamente es lo que tratamos de evitar, Claro. esa sobreestimulación. Con la ansiedad y la depresión me voy relacionada como lo que te comentaba, que normalmente se utilizan para tapar un síntoma, pero que al final también terminan siendo síntoma del abuso. Claro. Entonces muchas veces... Se retroalimenta, ¿no? Exactamente. No te sabría decir quizás cuál es el primero a veces. Si es que primero ha aparecido una ansiedad y por eso ha aparecido un abuso de pantallas, pues que primero ha aparecido el abuso de pantallas y luego ha aparecido, por ejemplo, esta ansiedad. Claro. Porque uno retroalimenta al otro y es muy difícil determinar cuál es la causa. Claro. Justamente porque vivimos en este entorno tan digitalizado a nivel social. Por ejemplo, con el uso de sustancias a veces sí que es fácil determinar quizás cuál ha sido el detonante emocional y por eso pues, ha afectado el consumo o se ha elevado. Pero también el uso de pantallas, ostras, ¿qué día empecé a utilizar más la pantalla? No lo sé, suele ser exponencial, progresivo y que no te das cuenta. Ya cuando la persona se da cuenta que tiene un impacto es cuando realmente hemos llegado ya a un punto máximo porque ya no lo puede sostener o porque la gente de su alrededor se lo hace ver muchas veces. Hey, esto no es normal lo que te está pasando, pero la propia persona no se da cuenta. Claro, sí,
totalmente. ¿Y cómo harías para que la otra persona se diera cuenta? ¿Está haciendo un abuso de pantallas? Sí, es decir, el entorno lo ve, pero esa persona no es consciente. Aquí pasa el proceso de educación que te comentaba antes. Una persona puede ser consciente que tiene un problema cuando ve que eso sale de la norma. Entonces, primero tiene que conocer cuál es la norma o cuál es el uso, digamos, recomendado por expertos. A día de hoy tendría que depender de la edad. Por ejemplo, si estamos hablando de niños y adolescentes, hacerles ver que es un problema es mucho más difícil. Claro. Porque no hay esta parte de conciencia, de autocuidado. Son los padres los que guían, digamos, en este proceso. Como adulto, muchas veces, aunque se den cuenta, hasta que no tienen un impacto en su día a día, sobre todo a nivel laboral, a nivel social o familiar, tampoco son conscientes de que tienen que poner, digamos, una solución, un remedio o actuar en frente de esa conducta que están teniendo. Porque al final dicen, bueno, a mí me pasa esto, pero al otro le pasa lo otro. Es decir, se lo excusan, huyen. Que todo el mundo, mis amigos también lo hacen, eso es normal, estoy trabajando, no estoy bien. Exactamente. Y muchas veces son maneras de eludir la responsabilidad propia de decir, ostras, tengo un problema, esto me está costando, estoy realizando una cosa de pantallas, tiene un impacto y se dan cuenta de este impacto, pero no quiero afrontarlo. Claro. Entonces, el entorno muchas veces es facilitar esa información, pero sobre todo es pedir ayuda. Claro. Porque al ser una cosa tan normalizada, la gente te vas a encontrar personas que te van a decir, bueno, no pasa nada, yo también estoy tantas horas. Entonces, al final lo que haces es ser de coadicto, estás alimentando uno al otro, el normalizar esa cosa cuando no lo es. Claro. Sí. ¿Qué estrategias terapéuticas funcionan mejor en el tratamiento de esta adicción? ¿Una terapia cognitivo-conductual, por ejemplo? Sí, la terapia cognitivo-conductual es la que mayor efectividad tiene, porque al final forma parte de una conducta del día a día de la persona. De hecho, son adicciones comportamentales, entonces tienen mucho que ver en todo el proceso de cómo yo interpreto la información, el cómo yo creo que tengo que actuar y cómo termino haciendo. Entonces sí que es verdad que ayuda muchísimo junto con la parte de entorno y familia, sobre todo. Porque si yo, por ejemplo, estoy intentando disminuir el tiempo de uso de pantallas porque veo que es un uso problemático para mí, si mi entorno está haciendo un abuso, aunque para ellos quizás no tenga esas consecuencias, es decir, lo que para mí puede ser una adicción, para mi compañero no tiene por qué serlo, porque no tiene esas consecuencias, porque no genera ese malestar emocional, porque no tiene ese impacto. Podemos utilizar el móvil de la misma manera y las mismas horas incluso, pero es diferente de cómo lo vive cada uno. Entonces, el hecho de que yo, por ejemplo, esté intentando reducir ese consumo, porque al final eliminar las pantallas del día a día es una cosa que me debe de una utopía, ¿no? Es posible. Si estoy intentando reducir el consumo, pero mi entorno sigue con ese uso abusivo, esto me va a dificultar mucho, Claro. el yo poder realmente cumplir con mis objetivos y seguir el proceso terapéutico. Entonces, muchas veces lo que tenemos es la colaboración del entorno y de la familia en que no sea una intervención individual, sino que ya sea a nivel familiar, porque todos al final necesitan unas pautas de cómo utilizar estas pantallas y no hace ningún daño el reducir el uso de pantallas o aprender a cómo utilizarlas. Claro. Entonces, un poco entre las dos, a nivel familiar y hacer una intervención, pero sobre todo la terapia cognitivo-conductual para ayudar a la persona a entender sobre todo el no pasa nada si no estoy conectado. Claro, o sea, cambiar hábitos, ¿no? O sea, cambiar la parte conductual de nuevos hábitos y demás, la parte cognitiva en cuanto a la modificación del pensamiento, ¿no? Y luego también incluso la parte emocional para gestionar esas emociones que no te lleven a tapar utilizando también pantallas. Exactamente. Y te añado la parte de autoestima también, porque después de un abuso de pantallas, normalmente, o la gran mayoría de personas que hacemos un abuso de pantallas, tendemos mucho a compararnos también de redes sociales. Entonces, la autoestima también queda muy tocada y es una consecuencia importante que normalmente suele ser la que tarda más en aparecer, porque es un proceso de introspección de cómo me siento yo ahora que no vivo conectado o que no tengo esa dependencia. Pero sí que también la incluyo en el tratamiento para poder convivir con las pantallas de manera sana. Sí, Y si yo me genero malestar. Sí, porque hay una vía muy fina que tú puedes empezar a utilizar las redes a modo de inspiración, a modo algo informativo o algo de manera totalmente saludable, pero en el momento en que eso ya empieza a ser algo obsesivo, se puede convertir también
en esa comparativa, que ya no sea tan inspiracional, sino que a lo mejor empieza a ser algo más comparativo y esto te hace sentir menos realmente. Exactamente. De hecho, y por suerte a nivel de redes sociales hay muchas personas que son influencers que están empezando a visibilizar este hecho de me siento que necesito desconectar porque mi comunidad o el grupo de seguidores que tengo pues me han dicho determinada cosa que ha afectado a mi salud mental, que me ha afectado a mi estado de ánimo o incluso la necesidad de no compararse con otras compañeras del sector. Y sí que es verdad que se está empezando a dar voz, cuidar, digamos, nuestra imagen y nuestra salud mental mucho más allá de que la otra gente pueda opinar a través de redes, pero sí es verdad que aún hay un camino muy grande que hacer porque se sigue subiendo contenido, la gente sigue subiendo imágenes, compartiendo vídeos o experiencias con el fin de gustar a la otra gente. Claro. Pero que también intentan estas plataformas conseguir captar la atención de otros y fijarme incluso cuántos me gustas tengo, cuántas veces se ha compartido, o a nivel de noticias, pues si yo comento una noticia a través, por ejemplo, de Twitter, pues cuánta gente está a favor de lo que yo he opinado. Es decir, ya no es solo a nivel de compartir contenido, sino también a nivel de compartir contenido intelectual. Claro, de que la no solo gente, físico, sino intelectual. exactamente, que se sume a mi opinión, a lo que yo pienso, a mis valores, y eso es algo que ellos perciben como un chute en la autoestima, en el de sentirse validado, pero al final es el efecto completamente contrario. Está intentando validarme a través de una red social de alguien que no tengo ni idea de quién es, y al final lo que está diciendo es no valorar para mí mismo. Claro, y expongo lo que yo pienso y si recibo lo contrario, igual empiezas a dudar realmente de tus valores, de tus creencias, de lo que tú piensas. ¿Qué papel juega la prevención desde la infancia y la adolescencia en cuanto a establecer límites, hábitos saludables? Lo que hablamos de la educación, ¿no? Es claro. Es decir, durante la etapa de la infancia y la adolescencia, el papel fundamental que tienen las familias es la prevención y la educación en pantallas. Tienen un peso muy importante en las familias, por lo tanto es importante que ellos tengan la información para poder establecer estos límites de uso. ¿Qué nos encontramos a día de hoy? Aún no hay claras las recomendaciones, por ejemplo, del inicio de uso de pantallas. Hasta hace poco era, hasta los 3 años, 0 pantallas. Ahora ya se ha ampliado a los 6 años, por ejemplo. Se han disminuido las horas de uso de pantallas también en la adolescencia. Es decir, cada vez la investigación va más viendo las consecuencias que tiene, sobre todo durante esta infancia y la adolescencia, que es la etapa del desarrollo. ¿Qué es importante? Sobre todo, cumplir con la recomendación. Es decir, no hay otra fórmula mágica a nivel de familia para hacer esa prevención. ¿Qué puede ayudar también a nivel educativo? Por ejemplo, ahora en la etapa infantil se están retirando todas las pantallas interactivas que se habían dispuesto en las aulas. Porque al final, ante las recomendaciones de los expertos, han visto que hasta los 6 años no es necesario. También se están planteando entornos educativos de secundaria sin pantallas también. El uso de ese ordenador portátil individual que había hace tiempo, pues eliminarlo para volver a fomentar el trabajo en equipo. Se diría que se están haciendo acciones a nivel de prevención, pero sobre todo es cuando detecte una señal de alarma de que hay algún comportamiento de ese menor que sale de esa normalidad que tiene ese adolescente o ese niño, es sobre todo pedir ayuda. Porque ellos van a pedir pantallas, porque les atraen y les gustan y siempre van a querer más. Porque al final es algo como un juguete para ellos y no ven la parte nociva o la parte de consecuencias que puede tener, como es normal por la edad que tiene. Entonces la familia, sobre todo, el papel importante es establecer estos límites, sobre todo de tiempo y de tipo de contenido. Las pantallas no es un puzzle que le doy a un niño o no es una pelota que le doy a un adolescente para que juegue o un plan que le permita hacer con sus amigos. Al final la pantalla es un elemento que tenemos que utilizar en familia, que tiene que ser compartido, que tiene que haber un uso consensuado de las aplicaciones que se puede utilizar, del contenido que se puede visualizar y sobre todo siempre hacerlo de manera conjunta. No se trata de le dejo una televisión a mi hijo o a mi hija y que pueda ver lo que quiera. No, yo estoy con él. Es una actividad que podemos hacer conjuntamente, que es ver la televisión. Donde se trata de ir estableciendo estos límites y sobre todo informarse.
informarse mucho de qué es necesario para educarlos en pantallas saludables. Sin obsesionarse, pero Exactamente. a veces las obsesiones también, realmente, cuando uno tiene un miedo a que pase algo, si no frenas ese miedo y lo utilizas realmente como una protección, ese miedo se acaba invocando de alguna manera. Y lo que Termina pasando, exactamente. lo que tienes miedo que pase, al final acaba pasando, ¿no? Entonces es Exactamente. súper importante a familias que nos podéis estar escuchando que no, que si hay miedo, si hay pensamientos obsesivos respecto a este tema, pedir ayuda, pedir información, De hecho, porque también es importante que haya una educación a los padres y los padres a los hijos. exactamente. De hecho, muchas demandas que recibimos son de padres de cómo utilizar las pantallas ellos y a nivel familiar. Claro. Es decir, ya no ponen el foco en que el niño o niña adolescente es el problema, sino en padres que tienen la voluntad de aprender. Y yo les digo que es el paso más importante que pueden hacer porque es el primer paso para la prevención de que pueda haber un futuro uso problemático de pantallas. Que el adulto se responsabilice, que lo fácil también es señalar al adolescente. Exactamente. Es que utiliza mucho el móvil. Que es límite de tiempo, pero que le estás enseñando tú también. De hecho, tenemos muchos adolescentes o jóvenes que nos comentan, claro, es que yo estoy en casa y me dicen, estás utilizando mucho el teléfono móvil. Pues que la madre o el padre o el familiar está con el teléfono móvil en ese momento. Claro. Entonces, tienen que ser límites coherentes. Tenemos que demostrar con acciones el comportamiento que pretendemos que los menores de edad repliquen. Claro. Los estamos enseñando. Sí, sí. ¿Cómo puede una familia darse cuenta de que algo no está yendo bien en cuanto a un uso o uso de pantallas? Depende de la edad. Si lo dividimos, por ejemplo, entre educación primaria, infantil primaria, educación secundaria, que sería cuando ya empieza quizás esta etapa más de la adolescencia, se distingue entre los comportamientos que tiene ese menor de edad. Por ejemplo, en primaria normalmente la escuela es quien avisa, porque tiene un vocabulario que no le pertenece a la que corresponde, por ejemplo, o manifiesta que de contenidos determinados que no son apropiados para su edad, o bien incluso pide el móvil en el colegio. O lo que explica que cuando hace en casa es estar mucho con el teléfono. A nivel familiar o en casa, lo que se dan cuenta es que siempre pide un dispositivo electrónico, ya sea una televisión, una tablet, un móvil, y que le cuesta jugar con otro tipo de elementos. No juega solo, necesita quizás un adulto que esté a su lado, no tiene capacidad para aburrirse, por ejemplo, si no es a través de una pantalla, no sé qué hacer. De esto a nivel de la primaria, normalmente hasta los 10, 12 añitos, suelen ser los síntomas que se manifiestan. Cuando ya son más mayores, suele ser el aislamiento. Me encierro en mi habitación, necesito el móvil o el ordenador, o incluso empiezo a mentir. Necesito el ordenador para hacer un trabajo de clase, o necesito el móvil porque he quedado con y tenemos que hacer esto. Entonces, normalmente los adolescentes lo que tienen que hacer es apartarse, poner mucha más distancia y comportamientos mucho más desobedientes respecto al límite de pantallas. Suelen aparecer muchas más discusiones sobre cuánto tiempo de uso, sobre qué aplicaciones, no quieren que los padres tengan un control o revisen conjuntamente, por ejemplo, las redes sociales. Entonces, cuando aparecen estos síntomas, a veces puede ser un inicio de esta dependencia o de este abuso que se produce. Claro. Vale. Vamos a la siguiente, que va muy relacionada con esta. ¿Qué piensas del control parental? ¿Qué piensas y qué recomiendas también? Imprescindible, pero no único. Es decir, es necesario que los dispositivos electrónicos tengan un control parental, porque aunque hagamos un uso compartido de pantallas, puede ser que en alguna ocasión se nos escape algo. Un vídeo de YouTube, un anuncio en Instagram o lo que sea que pueda aparecer en un juego, que esos anuncios que aparecen. Entonces, o incluso el control parental para búsquedas en Internet. Hay edades donde hay la curiosidad, yo sé que tengo un dispositivo donde puedo buscar información, porque mis padres así también me lo han hecho saber, de que puedo ir a Google y buscar lo que sea. Entonces es importante este control parental porque ante cualquier búsqueda de riesgo o de contenido inapropiado, salta la alarma, digamos, a
a los padres. Control parental también por el tiempo de uso. En un determinado momento donde el teléfono móvil se bloquea. No es suficiente, porque llega un momento donde yo este control parental lo tengo que quitar. Entonces, si yo no he educado en límites saludables, uso de pantalla saludable, contenido adecuado, riesgos que hay en las redes, por ejemplo, a través de búsquedas de internet, aunque yo quite el control parental luego, todo esto puede aparecer. Claro, o incluso preguntarse, porque he estado durante tanto tiempo, incluso de manera consciente los adolescentes, que me han prohibido hacer esto con un control parental, cuando yo quito este control parental, automáticamente mi deseo y mi necesidad de buscar esta información se multiplica. Entonces, ahí es donde a veces aparece ese abuso. Como he estado tanto tiempo que me han tenido el móvil bloqueado a 2 horas, claro, pues ahora pues estoy 7, por ejemplo. Que se convierte en contención, ¿no? Exactamente. Entonces, necesario, sí, pero siempre que sea acompañado de esa educación, de esta prevención del uso de pantallas. Incluso se podrían tener pantallas sin el control parental. Claro. Y realmente eso sería como el dejar de consumir sustancias, pero sin tratamiento, ¿no? Al final es una contención que tarde o temprano la tendencia es volver otra vez a lo mismo. O sea, que es básico acompañado de tratamiento psicoterapéutico aparte de este control parental o tratamiento psicoterapéutico si hay una problemática o si no, pues no, esa es psicoeducación y esta prevención también del uso de pantallas. Los partimos de la intervención con familias, incluso cuando no hay una adicción configurada o cuando no hay una dependencia, a través de la psicoeducación, de cómo utilizar estas pantallas y del impacto que puede llegar a tener en ese menor o en el desarrollo de su día a día. Claro. Entonces, podríamos utilizar pantallas sin el control parental si tuviéramos la suficiente información y la capacidad de educar a nuestros hijos en esto. Como por ejemplo con el tema de la comida, ¿verdad? Que no seguimos una dieta estricta cuando somos pequeños, porque tenemos otras nociones básicas de qué alimentos son favorables, cuáles son quizás no tan saludables, un poco lo mismo. Entonces, partimos de la base de que necesitamos mucha más información a día de hoy de cómo utilizar pantallas y hacerla llegar a la sociedad, empezando por las escuelas, porque al final los menores que estamos educando a día de hoy, ya sean niños, adolescentes como jóvenes, son los que el día de mañana terminarán inculcando estas pautas a nivel de pantallas a sus hijos o a las futuras generaciones. Entonces tenemos que empezar por ahí. No se trata de formar solo a los adultos, sino de formar a toda la sociedad a cómo utilizarlos. Porque no distingue de edades la adicción a pantallas. Puede ser desde muy pequeño a personas adultas, incluso ancianos, que las utilizan como una manera de sentirse acompañados y de sí, total. ¿Qué responsabilidad tienen las plataformas digitales en esta problemática? ¿Tú crees que se está haciendo algo desde las políticas de la salud pública? A nivel de plataformas y a nivel de empresas, digamos, como Mega, por ejemplo, que controla una gran parte de redes sociales, no se está aplicando ninguna política de prevención. Al contrario, la mayoría de plataformas, incluso videojuegos, aún crean mucho más incentivos para desarrollar esta adicción, ya sea con micropagos, con tener que llegar a determinado nivel para conseguir, con recompensas. Al final lo que buscan es mantenerte enganchado, porque es lo que mantiene también patrones oscuros, ¿no? Exactamente, es lo que mantiene también la empresa, digamos, o toda esta industria a flote y hace que evolucionen. A nivel de salud pública sí que es verdad que cada vez están implementando muchas más campañas de prevención y de intervención a nivel ya no solo de adolescentes, sino también de adultos. De hecho, a día de hoy se están revisando a nivel de educación aquí en Cataluña todo el tema del currículum académico y del uso de pantallas que se está utilizando a día de hoy, que hace tiempo atrás se incorporaron de manera también un poco atropellada y rápidamente y fue un boom. Pues a día de hoy incluso se está revisando. Hay muchos expertos que están también realizando programas para poder prevenir desde la infancia a lo largo de toda la educación. Y a nivel de adultos también se está incorporando muchas, digamos, conferencias, campañas publicitarias, incluso a través de las redes sociales, que parecen un poco paradójico, pero es una manera de ayudar a la gente del riesgo que puede haber y que se deriva de este abuso de drogas. Entonces sí que es verdad que se está empezando a movilizar y cada vez hay mucha más conciencia. De hecho, en diferentes ciudades se contempla como ya como una adicción comportamental, que aunque en el diseño
nosotros no la tenemos, la adicción a pantallas como tal, en el manual de psicólogos, solo tenemos la del juego patológico o la de videojuegos. Así que es verdad que se empieza a contemplar y que forma parte del plan de acción local de muchas ciudades en la prevención de las pantallas. De Y qué es uso. súper importante realmente. No normalizarlo, porque no incluyéndolo de alguna manera también se normaliza, ¿no? Exactamente. Lo que pasa es que vamos tarde, desde mi parecer. Porque al final es algo que está súper normalizado, que como te comentaba antes, la mayoría de personas realizamos un abuso de estas pantallas y que tenemos que avanzar mucho más rápido en la investigación para poder atrapar el ritmo también que avanzan las nuevas tecnologías y los nuevos dispositivos que van apareciendo. Pero bueno, tampoco interesa en este sentido. Exactamente. Entonces, bueno, es una lucha un poco que estamos a día de hoy y que nos vamos encontrando tanto los profesionales de salud mental como también de educación, como digamos todo el entorno a nivel de campañas publicitarias y a nivel de dar a conocer esta problemática. Sí, sí. Vamos con la última pregunta, ¿vale? Para acabar esta entrevista súper interesante, la verdad, Cristina, gracias. ¿Cuál es tu consejo profesional para un adulto que no logra desconectar de la pantalla ni en vacaciones ni en fin de semana? Mira, justo te diría que en vacaciones y fines de semana es justamente cuando tomamos más conciencia de este problema. Normalmente durante nuestro día a día vamos piloto automático y casi no nos damos ni cuenta del uso consciente que estamos haciendo del teléfono, por ejemplo, porque es también el dispositivo que tenemos a más fácil alcance, que nos sale la notificación de uso de pantalla aumentado un 40%. Cuando yo estoy en vacaciones de fin de semana y me doy cuenta que no puedo pasar el día, por ejemplo, sin ni siquiera revisar las notificaciones que tengo, ahí es donde yo, a nivel personal, tengo que decir, vale, necesito ayuda. Es decir, pedir ayuda no es más que el primer paso a buscar un bienestar personal. Claro. No es dejarlo pasar. Si yo lo ignoro, digo, bueno, no pasa nada porque es algo que quizás todo el mundo me pasa, si yo soy el primero que lo normaliza, ahí es donde el problema se hace más. Y es donde la adicción aparece. Cuando yo no me doy cuenta realmente o cuando no quiero darme cuenta de que no puedo desconectar. Entonces, pedir ayuda, consultar a un profesional e incluso cuando lo hacen, se dan cuenta que no son los únicos. Claro. Que tú hablas, por ejemplo, con un grupo de amigos o compañeros de trabajo y quizás las opiniones que te vas a encontrar es, bueno, esto no pasa nada. Pero en verdad, cada uno quizás dentro suyo sí que está viviendo ese abuso de pantallas como un malestar, pero no lo manifiestan porque no es algo que tampoco se suele ver. Entonces, el hecho de pedir ayuda, cuando yo me doy cuenta que no puedo desconectar, es un confort también para ellos. Es una sensación de, uff, no estoy solo. Hay mucha más gente que le pasa. Claro, en la misma situación. Exactamente. Entonces, cuando yo no puedo desconectar, es la primera señal de alarma que tengo que tener. Cuando yo incluso reviso el teléfono móvil sin que se ilumine o sin que suene notificación, puede ser una señal de alarma. El hábito, ¿no? De coger el teléfono, o sea, sería mirar la hora, pero es que ni me he dado cuenta realmente. Exactamente. O incluso el hábito de llego a casa y sin darme cuenta miro el televisor. Claro. O me voy un fin de semana y lo primero que pienso es en poner el cargador del móvil. O llevarme la tablet para poder ver las noticias mañana por la mañana. A ver si el enchufe está al lado de la cama, ¿no? Que esto, de hecho, exactamente. De hecho, en aplicaciones estas de hoteles y demás, te lo ponen como requisito, ¿no? Que enchufes cerca de la cama. Exactamente. O incluso también el hecho de ir a un sitio donde no haya cobertura y que eso a mí me genere una ansiedad anticipatoria de qué voy a hacer ahí. Claro. Por ejemplo, o viajar a otro país y lo primero que estás pensando es en qué tarjeta de datos me puedo comprar para poder estar conectado. Cuando nosotros nos damos cuenta de estos comportamientos, son señales que nos están diciendo que seguramente hay un abuso de estas pantallas y sobre todo una dependencia. Claro. Y ahí es el momento de intervenir antes que las consecuencias de esta dependencia tengan implicaciones mucho mayores en mi vida, en mi día a día, porque al final me pueden terminar afectando a nivel social, pero sobre todo a nivel laboral, incluso a nivel económico y a nivel familiar. Y las consecuencias pueden ser mucho mayores cuando más tarde yo en poder intervenir en esta problemática.
Totalmente. Pues muchísimas gracias, Cristina, por esta súper entrevista que me ha encantado. Y cualquier cosa que necesitéis, que tengáis dudas y demás, podéis escribirnos. Estaremos encantados de poder contestaros. Si veis que alguno de vuestros hijos, hijas, pareja, madre tiene Quien alguna sea. conducta y os saltan las alarmas, aquí estamos desde Forum Salud Mental, estaremos encantados de poder ayudaros. Muchísimas gracias, Cristina. A ti. Merci.